reciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. 2. Ciencia formal y ciencia fáctica. Las ciencias formales consisten en relaciones entre signos y usan la lógica para demostrar sus teoremas. Las ciencias fácticas se refieren a entes extracientíficos, a sucesos y procesos concretos, por lo que en su metodología utilizan la observación y la experimentación. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. La lógica y la matemática no nos dan informaciones acerca de la realidad, simplemente nos se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. La materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica sino ideal. La lógica y la matemática son ciencias formales. La lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto el ordinario como el científico. La física, la química, la fisiología, la psicología, la economía son ciencias materiales, fácticas. Las ciencias fácticas necesitan de la observación y o experimento, sus hipótesis se deben adecuar a los hechos. La matemática y la lógica son, en suma, ciencias deductivas, principio general para llegar a un principio particular. Si se respeta la coherencia lógica se podrá llegar a una conclusión fundamentada. Para la ciencia fáctica es necesaria la lógica y la matemática pura, pero no es suficiente relaciones de entes ideales. No involucran expresiones tales como X es F, se necesitan que sean verificables en la experiencia. Por eso es que el conocimiento fáctico verificable se llama a menudo ciencia empírica. Las ciencias formales demuestran o prueban, las ciencias fácticas verifican, confirman o disconfirman, hipótesis que en su mayoría son provisionales. Tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad racional, que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta. Sin duda, el científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables, y hace operaciones. Por tanto, el punto de partida, como el punto final de su trabajo son ideas. B. Que esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas, inferencia deductiva. Estas no son enteramente nuevas desde un punto de vista estrictamente lógico, puesto que están implicadas por las premisas de la deducción, pero no noseológicamente nuevas en la medida en que expresan conocimientos de los que no se tenía conciencia antes de efectuarse la deducción. C. Que esas ideas no se amontonan caóticamente o, simplemente, en forma cronológica, sino que se organizan en sistemas de ideas, esto es en conjuntos ordenados de proposiciones, teorías. El conocimiento científico de la realidad es objetivo, significa, que concuerda aproximadamente con su objeto. ¿Vale decir que busca alcanzar la verdad fáctica? B. Que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio peculiar con los hechos, observación y experimento, intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproducible. Ambos rasgos de la ciencia fáctica, la racionalidad y la objetividad, están íntimamente soldados. Lo que usualmente se verifica por medio del experimento es alguna consecuencia, extraída por vía deductiva. 3. Inventario de las principales características de la ciencia fáctica. 1. El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto, y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal como son, independientemente de su valor emocional o comercial. Los enunciados fácticos confirmados se llaman usualmente datos empíricos. Una subclase de datos empíricos es de tipo cuantitativo. ¿De qué sirve conocer el peso específico del hierro si carecemos de fórmulas mediante las cuales podemos relacionarlos con otras cantidades? La ciencia debe formular teorías para generar nuevo conocimiento. El antropólogo empeñado en el estudio de campo de una comunidad provoca en ella ciertas modificaciones. Ninguno de ellos aprehende en su objeto tal como es, sino tal como queda modificado por sus propias operaciones. 2. El conocimiento científico trasciende los hechos, descarta los hechos, produce nuevos hechos, y los explica. Los científicos rechazan el grueso de los hechos percibidos, por ser un montón de accidentes, seleccionan los que consideran que son relevantes, controlan hechos y, en lo posible,
Los reproducen. Los científicos descartan las imposturas y los trucos mágicos porque no encuadran en hipótesis muy generales y fidedignas. No son los hechos por sí mismos sino su elaboración teórica y la comparación de las consecuencias de las teorías con los datos observacionales, la principal fuente del descubrimiento de nuevos hechos. La ciencia es analítica, la investigación científica aborda problemas circunscriptos, uno a uno, y trata de descomponerlo todo en elementos. La investigación científica no se planta cuestiones tales como ¿cómo es el universo en su conjunto? Entender toda situación total en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que explican su integración. La ciencia descompone, analiza y pasa a reconstruir. La ciencia rechaza toda síntesis que no analice. La ciencia auténtica no es atomista ni totalista. La investigación tiende a estrechar la visión del científico individual. Un único remedio ha resultado eficaz contra la unilateralidad profesional, y es una dosis de filosofía. El conocimiento científico procura la precisión, nunca está enteramente libre de vaguedades. La transformación progresiva de las nociones corrientes se efectúa incluyéndolas en esquemas teóricos. Así, por ejemplo, distancia adquiere un sentido preciso al ser incluida en la geometría métrica y en la física. La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos, palabras, signos matemáticos, símbolos químicos. Lo que caracteriza el conocimiento científico es la exactitud en un sentido general antes que la exactitud numérica o métrica. El lenguaje científico es público. No es un lenguaje inefable, este solo le pertenece a la lingüística o a la poesía. Página 15. El conocimiento científico es verificable. Debe aprobar el examen de la experiencia. Si las hipótesis científicas fallan en la práctica, fallan por entero incluyendo sus enunciados o leyes. El test de las hipótesis fácticas es empírico, esto es, observacional o experimental. La astronomía ni la economía se basan en el experimento. La ciencia fáctica es por esto empírica en el sentido de que la comprobación de sus hipótesis involucra la experiencia, pero no se agota en la experiencia. Las hipótesis científicas deben ser capaces de aprobar el examen de la experiencia. Es una de las reglas del método científico. La verificabilidad hacia la esencia del conocimiento científico. Si así no fuera, no podría decirse que los científicos procuran alcanzar conocimiento objetivo. 8. La investigación científica es metódica, no es errática sino planeada. La investigación procede conforme a reglas y técnicas que han resultado eficaces en el pasado pero que son perfeccionadas continuamente. Lo difícil es identificar cuáles son las más confirmadas. No solo a la luz de nuevas experiencias, sino también de resultados del examen matemático y filosófico. Las variables relevantes. Este método consiste en el test empírico de conclusiones particulares extraídas de hipótesis generales, tales como, los gases se dilatan cuando se los calienta, o, los hombres se rebelan cuando se los oprime. Este tipo de verificación requiere la manipulación de la observación y el registro de fenómenos. Requiere también el control de las variables o factores relevantes. Exige un análisis de los datos empíricos, técnicas de las ciencias especiales, las técnicas para pesar, para observar por el microscopio, para analizar compuestos químicos, para dibujar gráficos que resumen datos empíricos. La ciencia es, pues, esclava de sus propios métodos y técnicas, mientras estos tienen éxito, pero es libre de multiplicar y de modificar en todo momento sus reglas, en aras de mayor racionalidad y objetividad. 9. El conocimiento científico es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones desordenadas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Por eso las ciencias formales aprueban las fácticas. Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica, en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de teorías. El carácter matemático del conocimiento científico, esto es, el hecho de que es fundado, ordenado y coherente, es lo que lo hace racional. Las revoluciones científicas no son descubrimientos de nuevos hechos aislados, ni son perfeccionamientos en la exactitud de las observaciones, sino que consisten en la sustitución de hipótesis de gran alcance, principios, por nuevos axiomas, y en el reemplazo de teorías enteras por otros sistemas teóricos. Generan una revolución científica. Consiste en la sustitución de las teorías por otras, aunque a veces, si se reemplazan por nuevas que estén mejores y con mayor precisión. 10. El conocimiento científico es general, ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. Al químico no le interesa esta o aquella hoguera,
sino el proceso de combustión en general. El lenguaje científico no contiene solamente términos que designan hechos singulares y experiencias individuales, sino también términos generales que se refieren a clases de hechos. La generalidad del lenguaje de la ciencia no tiene, sin embargo, el propósito de alejar a la ciencia de la realidad concreta. Por el contrario, la generalización es el único medio que se conoce para adentrarse en lo concreto, para apresar la esencia de las cosas, sus cualidades y leyes esenciales. 11. El conocimiento científico es legal, busca leyes de la naturaleza y de la cultura, y las aplica. El conocimiento científico inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. Las leyes de la física proveen la base de las leyes de las combinaciones químicas. Las leyes de la fisiología explican ciertos fenómenos psíquicos. Y las leyes de la economía pertenecen a los fundamentos de la sociología. Es decir, los enunciados de las leyes se organizan en una estructura de niveles. Encuentra la esencia en las variables relevantes. El test empírico de conclusiones particulares extraídas de hipótesis generales para poder llegar a las esencias. Por eso se le dicen esencialista. Al emerger nuevos niveles, sus cualidades peculiares se relacionan entre sí mediante nuevas leyes, pero el ulterior avance en el progreso de la legalización de los fenómenos no físicos requiere por sobre todo, una nueva actitud frente al concepto mismo de ley científica. Legalizar fenómenos metafísicos o espirituales. Los enunciados de leyes no son, en efecto, sino hipótesis confirmadas. Y cómo habríamos de emprender la confección de hipótesis científicas si no presumiéramos que todo hecho singular es legal? Tiene que ser legales para que sean leyes. 12. La ciencia es explicativa, intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes en términos de principios. Los científicos no se conforman con descripciones detalladas. Además de inquirir cómo son las cosas, procuran responder al por qué, porque ocurren los hechos como ocurren y no de otra manera. La ciencia deduce proposiciones a hechos singulares a partir de leyes generales. La explicación científica se efectúa siempre en términos de leyes, y las leyes causales no son sino una subclase de las leyes científicas. Variedad de tipos de explicación científica: morfológicas, cinemáticas, dinámicas, de composición, de conservación, de asociación, de tendencias globales, dialécticas, teleológicas, etc. La historia de la ciencia enseña que las explicaciones científicas se corrigen o descartan sin cesar. 13. El conocimiento científico es predictivo. La predicción científica, en contraste con la profecía, se funda sobre leyes y sobre informaciones específicas fidedignas, relativas al estado de cosas actual o pasado. No es del tipo ocurrirá, sino más bien de este otro, ocurrirá E1 siempre que suceda C1. Teoría del pasado puede fallar, por supuesto, debido a errores cometidos en el proceso de inferencia lógica o matemática que conduce de las premisas, leyes e informaciones a la conclusión, enunciado predictivo. 14. La ciencia es abierta, puede ser refutable, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo. Las nociones acerca de nuestro medio, natural o social, o acerca del yo, no son finales, están todas en movimiento, todas son falibles. Siempre es concebible que pueda surgir una nueva situación, nuevas informaciones o nuevos trabajos teóricos, en que nuestras ideas, por firmemente establecidas que parezcan, resulten inadecuadas en algún sentido. La ciencia carece de axiomas evidentes, incluso los principios más generales y seguros son postulados que pueden ser corregidos o reemplazados. El requisito de la verificabilidad de las hipótesis científicas basta para asegurar el progreso científico. Tan pronto como ha sido establecida una teoría científica, corre el peligro de ser refutada o, al menos, de que se circunscriba su dominio. La ciencia nos recuerda que la corrección de errores es tan valiosa como el no cometerlos y que probar cosas nuevas e inciertas es preferible a rendir culto a las viejas y garantizadas. La ciencia, como los organismos, cambia a la vez internamente y debido a sus contactos con sus vecinos, esto es, resolviendo sus problemas específicos y siendo útil en otros campos. 15. La ciencia es útil, porque busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. La técnica precientífica era primordialmente una colección de recetas pragmáticas no entendidas, muchas de las cuales desempeñaban la función de ritos mágicos. La ingeniería es física y química aplicadas, la medicina es biología aplicada, la psiquiatría es psicología y neurología aplicadas, y debiera llegar el día en que la política se convierta en sociología aplicada.
Todo avance tecnológico plantea problemas científicos cuya solución puede consistir en la invención de nuevas teorías o de nuevas técnicas de investigación que conduzcan a un conocimiento más adecuado y a un mejor dominio del asunto. El motor externo al progreso científico es el técnico. La tecnología moderna come ciencia, y la ciencia